Simi Barra Matutina con Sentido Social presenta La vida es lucha, con la periodista Janet Arceo. Bienvenidas y bienvenidos a La Vida es Lucha, programa donde ponderamos el conocimiento para alcanzar una vida más feliz. Con el acompañamiento y guía adecuados, el bienestar puede estar a nuestro alcance. Y el día de hoy ponemos sobre la mesa un tema con muchos matices: la mitomanía. Mentir es una conducta tan humana como comer y dormir. Existen esas mentiras que algunos han tildado de mentiras blancas o piadosas, que llegan a ser una técnica eficaz para conseguir ciertos propósitos o incluso sirven para intentar ser aceptados por los demás. Sin embargo, cuando mentir envuelve todos los aspectos de una vida, la vida de una persona, es posible que se sufra mitomanía, que este ya es un trastorno psicológico en el que la persona miente de manera permanente acerca de su vida. Hoy tengo el gusto de presentar al psicólogo Manuel Garrafa Llanos, especialista del Centro Simi de Salud Emocional Simisae. Me da un gusto enorme que esté nuevamente en el programa con nosotros, doctor Garrafa. Hola, muchas gracias nuevamente por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes. Y doy también la bienvenida al doctor Mario Arturo Telles Rojas, de quien Circa, nuestra voz latina que significa acerca de, nos platica sobre su trayectoria. Mario Arturo Telles Rojas es licenciado en Psicología, maestro en Psicología de las Adicciones y doctor en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha impartido diplomados sobre seguridad pública, participación ciudadana y consejería en violencia familiar, así como cursos sobre adicciones y tratamientos en población general y penitenciaria. Actualmente es profesor e investigador en la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala, académico de la Maestría en Intervención Psicológica del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Salud del Instituto Politécnico Nacional, así como investigador del Tecnológico de Monterrey. Doctor Telles, muchísimas gracias por brindarnos su experiencia para desarrollar este tema que tiene que ver con una necesidad. Pues eso que le sale al ser humano de decir mentiras. Bienvenido. Muchas gracias. Pues ahora, para entrar en materia, dejemos que Circa nos ponga en contexto acerca de la mitomanía. Así que, adelante, Circa. La mitomanía, también conocida como mentira patológica o pseudológica fantástica, es un trastorno psicológico que se describió por primera vez en 1891 por el psiquiatra suizo Anton Delbruck. Procede del vocablo mitos, palabra griega que significa mentira, y de manía o compulsión. Esta afección es padecida por aquellas personas que mienten de manera constante y repetitiva con el objetivo de conseguir la atención y admiración de los demás. No está comprobado, pero algunas investigaciones apuntan a que la mitomanía tiene una mayor incidencia en hombres que en mujeres. Y aunque es un tema controversial en la psiquiatría moderna, estudios del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos señalan que 40% de personas con mitomanía podrían sufrir algún tipo de disfunción neurológica, sugiriendo que esta puede ser ocasionada por lesiones cerebrales. Los efectos de la mitomanía pueden ser diversos y suelen ser altamente perjudiciales en la pareja, en la familia, en el entorno escolar y en el trabajo. Doctor Mario Arturo Telles, abro el espacio de análisis preguntándole si la mitomanía es una compulsión incontrolable por mentir. Entonces, ¿cuáles son los síntomas más característicos? Efectivamente, ya cuando hablamos de tal cual el trastorno de la manía, es decir, esta compulsión en donde la persona no se puede detener y controlar, ahí sí estaríamos hablando tal cual de esta circunstancia. Incluso lo podemos encontrar en términos de cuestiones adictivas, ¿no? Cuando yo le pregunto a las personas, ¿no?, que son los temas que trabajo, ¿tú eres una persona adicta? ¿Qué me van a responder? No, claro que no. Solamente tomo todos los fines de semana, pero no tengo ninguna adicción, ¿no?
Entonces, imaginemos esta cuestión de mentir. Tú mientes, ¿no? Para nada. A lo mejor de vez en cuando una mentirilla, ¿no? Entonces, esto resulta muy, muy interesante porque no solamente esa conducta, sino otras, a veces no tenemos los parámetros claros. Sin embargo, cuando ya es incontrolable, cuando sucede la mayoría de las ocasiones, entonces ya estaríamos hablando de un trastorno tal cual, el cual pues es sumamente complejo. Gracias, doctor. Psicólogo Manuel Garrafa, ¿por qué las personas mitómanas mienten mejor que el resto? La práctica es el maestro, ¿verdad? ¿Qué respuesta? La práctica es el maestro. A ver, primero que nada, sumado a que las personas con esta tendencia o conducta compulsiva por mentir, seguramente que a la base tienen otro trastorno. Sí, como tal, en los manuales especializados no existe como tal el trastorno pero sí está asociado a conductas psicopáticas, por ejemplo, o sociopáticas. Pero, ¿por qué lo hacen? Bueno, porque son tan buenos que el común, vamos a decirlo así, por la práctica. Parece chiste, pero es una verdad. El ejercicio constante que se hace al utilizar la mentira como una herramienta comunicativa en el lenguaje ordinario y cotidiano, va creando esta habilidad de las personas para mentir. ¿Sí? Iniciaron con pocas cosas, con situaciones pequeñas tal vez en algún momento de su vida. Pero con el paso de los años se dieron cuenta que obtenían algún beneficio, cualquiera que sea y dijeron, es el camino. ¿Sí? Ya sea, sobre todo en asuntos de imagen personal. Y se identifica más sobre todo con personas que mienten, con personas, que los conocen poco. A lo mejor con el seno familiar, bueno, pues ya sabemos que es el mentiroso de la familia, pero no pasa nada, ¿no? Ya lo conocemos, pero normalmente esas personas tienen una imagen que no es la propia ante otras personas. Por ejemplo, con los compañeros de trabajo venden una imagen, una versión que no son de ellos, y la habilidad que tienen al mentir es gracias al ejercicio cotidiano y ordinario que hacen de estas mentiras, que en algún momento descubrieron que era beneficioso para ellos, conveniente, y bueno, hoy en día son expertos. Además que en ocasiones se presume, no es un hecho, de que son muy inteligentes. Sí y no, porque al menos deben tener memoria a largo plazo para saber lo que dijeron, con quién lo dijeron y con qué tono lo dijeron, porque se nos pueden escapar a todos. A lo mejor ahorita decimos algo y el día de mañana o en 20 días me pregunta y digo, no sé. No, la persona con la conducta de mentir de manera compulsiva recuerda o tiene que recordar, ¿no? Entonces va haciendo este ejercicio de memoria que no puede evitarlo. Por eso se les juzga tan inteligente. Sí, pero es un asunto de retención nada más, ¿no? De asociación, y básicamente es eso, es una memoria de atención de asociación. No es que sean realmente inteligentes como en ocasiones se les quiere meter en los programas televisivos. Exactamente. Gracias, doctor Garrafa. Doctor Telles, ¿qué causa la mitomanía? Bueno, dentro de los factores que se tienen estudiado, por ejemplo, situaciones traumáticas, situaciones difíciles de la infancia, ¿no? Ausencias, carencias, las cuales pues tiene que la persona ir fortaleciendo su yo, ¿no? Su identidad. Entonces, la fuga disociativa, es decir, tengo que escapar de mi realidad porque mi realidad no es bonita. Entonces, son cuestiones que la misma persona va desarrollando elementos que va aprendiendo que funciona. Si yo digo esta situación, me va a funcionar. ¿Por qué no trajiste la tarea? Ah, porque mis papás me pegaron. Pongo mi carita triste, que me diga algo el profesor, que se atreva a regañarme. Y eso que veo, identifico, funciona. Entonces, para la próxima, lo aplico con el profesor, lo aplico con la hermana, lo aplico con el papá, lo aplico con ciertas circunstancias que yo voy haciendo cada vez más capaz de hacerlo de manera más mejorada, ¿no? Todos estos eventos desafortunados o desventajosos suscitan que la persona pues vaya adquiriendo este hábito, ¿no? Este patrón de comportamiento que lamentablemente en algunos momentos se lo cree. Es ahí cuando hablamos ya de cuestiones mucho más complejas. O sea, yo sé que miento porque voy a evitar una consecuencia negativa, un castigo. ¿Por qué llegaste tarde? Ah, pues había tráfico. No porque me levanté tarde. Entonces, no, sí tienes razón. Entonces, hay ciertas concesiones sociales. Pero en algún momento es tan compleja la mente humana que a lo mejor ya me lo creo. Pues es que yo voy a poner 5 negocios, solamente me falta esto y luego 3 negocios más y 3 empresas y yo soy exitoso y yo soy poderoso, soy exitosa, poderosa. Entonces llega un momento muy frágil de la mente humana que se puede trastocar, ¿no?
Qué buenas respuestas. Yo siempre les agradezco a los doctores que nos hablen en un lenguaje que entendamos todos para saber de qué se trata el asunto y cómo poder evitarlo, controlarlo, buscar ayuda. Doctor Garrafa, ¿es verdad que es más común en hombres que en mujeres? Ya nos dirá usted y también nos dirá por qué. Aquí yo creo que es un dilema según el enfoque, ¿no? De estudio, pero no es un asunto de género. O sea, no es un asunto que las mujeres y los hombres no. Sí hay situaciones de salud mental, como trastornos mentales, que sí tienen mayor incidencia en el sexo masculino o en el sexo femenino. Eso es cierto, está estudiado y es un asunto orgánico y demás. Sin embargo, en conductas como la mentira, como patrones recurrentes, no necesariamente se den más. Incluso tiene que ver mucho con la manera en cómo aprendimos a contactar con nuestra realidad. Lo decíamos fuera de cámara, ¿no? ¿Dónde aprendemos la mentira? La aprendemos en casa, como muchas otras cosas. La mamá o el papá que le dice, oye, vamos a hacer esto, pero no le digas a tu mamá. De paso, camino a la escuela, oye, compramos alguna cosa que no deberíamos tal vez. Pero si te pregunta tu papá, dile esta versión, ¿no? Entonces, no tiene que ver, considero, desde esa perspectiva, a lo mejor sí habrá mayor incidencia, no en la mentira en sí o en la conducta de la mitomanía en sí, sino con trastornos como las psicopatías o las sociopatías, que sí se dan mayormente en hombres que en mujeres, pero no así la mitomanía. O sea, no es que se dé en ese sentido, ¿no? Creo que todos, en general, si hiciéramos un consenso aquí en el foro, ¿no? Por ejemplo, a lo largo de la semana, de los 10 hombres que hay y de las 10 mujeres que hay, ¿cuántas mentiras echamos? Y tal vez es un empate. No creo que en ese sentido sí. Usted, frente a la pantalla, háganos saber sus dudas y comentarios. Circa le explica en dónde puede enviarnos sus mensajes. Volvemos con más sobre la mitomanía en La Vida es Lucha. Qué bueno que sigue con nosotros en La Vida es Lucha. Contáctenos a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como @SimiTV Oficial, en Instagram a través de @SimiTelevisión y en Twitter como @DrSimiTV. Regresamos con Janet Arceo y sus especialistas invitados. Gracias por continuar con nosotros en La Vida es Lucha, un programa que presenta las aristas de un problema, así como los posibles caminos de solución. Hoy estamos hablando de la mitomanía, una compulsión patológica por mentir, con sinnúmero de consecuencias negativas para el que miente y para los que son engañados. Doctor Mario Telles, ¿cómo se diagnostica la mitomanía? Bueno, actualmente el Manual Diagnóstico de los Trastornos Mentales en su 5ª versión, que es la más reciente, que salió hace un par de años, ya no lo contempla dentro de los trastornos, ¿no? Ya lo pone dentro de trastornos de la personalidad. Eso debido a que se ha visto o se ha observado que está relacionado con otras cuestiones, ¿no? Por ejemplo, la psicopatía, la sociopatía, cuestiones de adicciones, consumo de drogas. Entonces, eso, incluso en adolescentes, el antisocial desafiante, ¿no? Un adolescente que no sigue reglas, que no sigue normas, que miente, ¿no? Entonces, ya tal cual, el diagnóstico es complejo. Un adolescente, hablando en términos de desafiante, rompe todas las reglas. O sea, dentro de su forma de acercarse a la realidad, es a través de romper las reglas. Entonces, algo que he visto, o bueno, que estudio dentro de la violencia, es que, por ejemplo, personas que nacen en senos, familias muy violentas, empiezan a desarrollar mayor niveles de estrés, mayores niveles de ansiedad y obviamente poca o con una capacidad de tolerancia a la frustración, lo cual los lleva a desarrollar una serie de cuestiones como violencia, ¿no? Física o incluso mentir para evadir cuestiones. Entonces, desde ahí ya tenemos una dificultad para diagnosticar, ¿no? De qué va a ser, porque es multifactorial. El segundo, de lo que nos diga, qué de eso que nos dice va a ser realidad. Porque pues yo puedo poner a mis padres como los peores de los peores, ¿no? Entonces, es complicado, ¿no? En cuanto al, yo la recomendación que puedo hacer, uno, es que sí se acerquen a un profesional, y si en dado caso de que haya tratamiento, que sea el tratamiento va a ser a través de un psicólogo y a través de la ayuda farmacológica. Por ejemplo, si está relacionada con la depresión, con la ansiedad, con una serie de situaciones que a la persona le ha llevado a orillarse, a recurrir a este tipo de conductas, las cuales pues sencillamente tenemos que acercarnos nosotros como profesionistas al diagnóstico más acertado. Gracias. Psicólogo Manuel Garrafa, ¿por qué cree que las personas mitómanas son capaces de
autoconvencerse de sus propias historias? Bueno, una porque han disfrutado los beneficios de su mentira. En gran medida eso convence a cualquiera, ¿no? Y por otro lado, pues la frecuencia con lo que venden el discurso de la mentira. Es decir, nosotros en general todos vamos creando estructuras conceptuales de autopercepción a través de lo que nos dicen los otros, pero también a través de lo que decimos nosotros, de nosotros mismos. Es decir, cómo yo voy repitiéndome tanto esto al grado de que pierdo sentido de realidad y me termino creando estas versiones mías, esta imagen mía que además me funciona. Por ejemplo, en el trabajo. ¿Cuánto de lo que yo digo que tengo en cuanto a capacidades, habilidades y competencias es verdad? ¿Y cuánto conviene mantenerlo, aunque no sea verdad, para mantener mi trabajo? Es un asunto de conveniencia. Ahora, el punto es que lo hemos normalizado tanto. O sea, la mentira es algo con lo que convivimos todos los días. ¿Cuándo nos damos cuenta de una situación? Cuando ya tiene, por ejemplo, una consecuencia legal, nos damos cuenta. Porque un mentiroso patológico nunca irá a consulta, nunca irá a tratarse, porque no lo sufre su entorno. Por eso es complejo que un mentiroso, voy a decirlo así, en este sentido, llegue a la consulta. Lo podemos identificar a lo mejor por consumo de sustancias, por situaciones previas, pero nadie va a llegar a consulta, es que miente. Exactamente. Gracias, doctor Garraza. Y como este programa lo hacemos en conjunto, ustedes y nosotros, es momento de escuchar las preguntas de nuestro público. Así que, ¿están listos, doctores? Claro que sí. Empezamos con la primera. Doctor, ¿y cómo podemos identificar a un mitómano? Una de las cuestiones que podemos tomar en cuenta ya es con el referente a través del tiempo. ¿A qué me refiero? Que no cuadran las situaciones. O sea, si tú no lo conoces a la persona, pues yo no puedo hacerlo en cuestionamiento, no tengo un referente real. Si yo me encuentro a la salida del foro, alguien me dice yo soy dueño de todo esto, pues yo lo voy a creer, ¿no? Está bien, ¿no? Tampoco es algo de mi interés, ¿no? O sea, no es algo que a mí me llame la atención y me genera conflicto. Pero si esa persona yo la encuentro allá afuera y está ejerciendo otra profesión, yo así de, pues, ¿qué pasó ahí, no? Entonces, ese tipo de cuestiones, pues, son muy, digamos, del orden del día, ¿no? Podemos identificar que de manera recurrente hay hechos reales, ¿no? Que nosotros podemos observar de manera directa que no concuerdan con la realidad, ¿no? Y otro que son los referentes colaterales, en este caso los familiares, las parejas, los amigos, en los cuales las versiones ya no van a cuadrar. Hace ratito, no es que son muy inteligentes, no es cierto, eso es parte de Hollywood, ¿no? De las películas, lo mismo los sociópatas, asesinos seriales, ¿no? No es cierto. Eso pues es más atractivo para llamar al público, pero no es cierto. Entonces, ya cuando coordinamos todas estas informaciones resulta que no es cierto, ¿no? Incluso tú cuando los confrontas y tienes, digamos, así, mira, aquí está, lo van a negar. O sencillamente no van a tener la sensibilidad emotiva que nosotros tenemos. A mí me va a generar vergüenza, ¿no? Qué pena, ¿no? No es cierto y me cacharon en mi mentira, me va a causar vergüenza, me voy a sentir incómodo. La otra persona va a decir, sí, me equivoqué. Con frialdad. ¿Por qué? Porque también la habilidad emocional, ¿no? O sea, ya no existe una empatía emocional. Son personas un poco más frías, más duras. Como les digo, finalmente la vida los lleva a ser más duros, ¿no? No es fácil, no es bonito. Entonces nosotros nos cachan una mentira y agachamos la cabecita y andamos regañados todo el día, ¿no? Rojos, ¿no? Y estas personas no. Ellos no. Así de, no. La tierra es plana y no pasa nada. ¿Todos somos mitómanos por decir mentiras de vez en cuando? Mentiras habituales lo hacemos todos, o al menos no mentiras tal cual, ¿no? Sino incluso políticamente correcto a veces, que es una cuestión de civilidad, ¿no? Es una cuestión de no te gusta esto, pero lo acepto porque es parte del compromiso social que tengo y así la mayoría de normas cívicas que evolutivamente en sociedad hemos desarrollado. Lo que ya es un problema o representa un problema es cuando la persona ya, uno, lo hace de manera compulsiva, es decir, cuando no tiene la necesidad de mentir, lo hace. O sea, ¿para qué te miento? Pero te estoy mintiendo, entonces pues, ya es mi compulsión, ¿no? Es algo que yo tengo que hacer de manera que no controlo. A eso se refiere a la compulsión, no lo controlo. ¿La mitomanía comienza a alguna edad? ¿Cómo se identifica?
Tal vez una edad en la que se pudiera identificar, es sobre todo en la adolescencia. En la adolescencia es una etapa de vida en la que nuestro proceso de desarrollo cerebral a nivel neurológico está en desarrollo. Los neurólogos hablan de las 3 podas cerebrales y justamente en la etapa de la adolescencia estamos en una, y es donde pudieran fraguarse algunas conductas de riesgo, entre ellas, vamos a decir, la conducta de la mentira o la mitomanía. Sin embargo, una manera de contenerla es en el plano inmediato. Yo creo que cuando tenemos relación directa con alguien que sabemos que miente mucho, desde los primeros indicios es importante confrontarlos, porque ya lo decía Arturo, son personas que normalmente sí podrán negar lo que dicen y mantenerlo a la vez, pero no son capaces de sostenerlo. O sea, no son buenos para tolerar la confrontación. Normalmente no son buenos para tolerar. O se enojan o se irritan y es una manera. Pero en casa, por ejemplo, si yo identifico que un familiar mío, que sé que miente, me miente a mí, le miente a todos, ¿qué estoy haciendo yo para confrontarlo y contenerlo? No tanto por él, a lo mejor, sino por las consecuencias de sus acciones a través de la mentira para otros. Y muchas veces eso sucede con mucha normalidad en casa. Entonces, identificarlo, yo creo que eso es desde los primeros momentos que tú te das cuenta que convives con alguien que con frecuencia miente. No hay una edad, porque a lo mejor también tiene que ver mucho con los roles sociales con los que vamos nosotros interactuando, ¿sí? Mentimos según el contexto. Acuérdense que las personas que mienten con frecuencia mienten a conveniencia. Entonces, según el contexto se adaptan. Ahora, muchas veces al verse descubiertos, lo que hacen es modificar su estrategia. Se hacen hábiles en eso, dicen, ok, esto ya no me funciona. Y evolucionan a un grado distinto, más sutil si usted quiere, pero identificarlos en cuestión de edad creo que no tiene que ver tanto. Sí hay situaciones de riesgo, pero más bien habría que ver los roles que fungen dentro del entorno social y familiar, y sí, la confrontación es necesaria, siempre. Una persona mitómana puede ser difícil de identificar, pero con la grafología quizá podamos descubrir indicios de su comportamiento. No sé si esto sea posible o no, mejor vamos a esperar que llegue Marifer Centeno, que ya está con nosotros, para decirnos esta mañana. Ella es una experta en la materia y nos va a decir cómo se ve la escritura de una persona que miente compulsivamente. Adelante, Marifer. Yo de Marifer Centeno, me da muchísimo gusto saludarlos, y es que el tema de hoy es mitomanía. Hoy vamos a ver cómo escribe una persona con tendencia a la mitomanía. Es muy atrevido decir, oye Marifer, hay un rasgo para saber toda la gente que escribe la A, así es mitómana. No, es un conjunto de rasgos, es decir, no es uno, son muchos, y cada uno se tiene que estudiar de forma personalísima, así como el testamento, que es un acto personalísimo, así como el matrimonio es un acto personalísimo. Poder hablar a nivel grafológico de un tema de esta naturaleza requiere que no te vayas con la finta de un solo rasgo. Escribir es un proceso neurofisiológico. Si bien es cierto que no tiene nada de adivinatorio ni nada de esotérico, hay personas que pueden pensar que con una sola letra podemos detectar una mitomanía. En realidad, más que sea o no una sola letra o un solo rasgo, son un conjunto de elementos que nos hablan de esta tendencia de una persona a tener mitomanía. Mire, una persona que es mitómana va a tener como característica primordial que la escritura va a ser muy rápida. Es decir, una persona que escribe lento va a pensar antes las consecuencias de sus actos. Entonces sería el primer rasgo, pero no el más importante. Ahora, quiero que veas cómo las colitas de alacrán o los finales son extremadamente largos y hacia arriba, lo cual nos habla de idealismo, pero ya está tan grande que es una deformación excesiva de la escritura. En algunos momentos, en este caso no lo hay, pero vamos a encontrar que las partes de abajo de la escritura están vacías. Es como si la escritura que vamos a pensar, uno escribe generalmente así. Bueno, si yo empezara a escribir con esto muy abierto y además muy rápido, y sobre todo con los trazos finales exagerados y largos,
Claro que hay una tendencia a la mitomanía. En solo rasgo no te preocupes, no pasa absolutamente nada. Pero cuando estás viendo que ya es esta escritura que es tan adornada, con estas prolongaciones, que además tiene, si te fijas, está partida en dos. ¿Por qué? Porque hay un conflicto entre ser y deber ser, entre lo que fríamente sabes que te conviene y lo que tienes y lo que tienes ganas de hacer. Finalmente la mentira tiene este sentido adaptativo. Y es que todos conocemos mentirosos. Oye, se calcula que mentimos de 2 a 200 veces al día. Imagínate tú. Yo soy Marifer Centeno, me quedo abrazando a mi super Simi, que siempre nos habla con la verdad, con el corazón en la mano y que se preocupa por nosotros. Qué bueno que sigue con nosotros en La Vida es Lucha. Contáctenos a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como @SimiTV Oficial, en Instagram a través de @SimiTelevisión y en Twitter como @Dr. SimiTV. Regresamos con Janet Arceo y sus especialistas invitados. Ya lo dijo Circa. Ahí las maneras de mantenernos en contacto. Podría decirse que la adicción a mentir es precisamente lo que diferencia a un mitómano de un mentiroso. En ese sentido, y para cerrar el tema, ¿cuál sería el camino que seguir una vez que se cuenta con un diagnóstico? Doctor Mario Arturo Telles Rojas, ya vamos entrando a estas conclusiones. Adelante, por favor. Muy bien. Bueno, el primer dentro de los procesos terapéuticos, para que lleguen a una intervención, uno a veces pasan muchos años. En muchos casos, depresión, ansiedad, casi cualquier trastorno, padecimiento, uno puede tardar 5, 10, 15, 20 años en llegar a un consultorio médico o psicólogo. O sea, ya desde ahí es una situación grave, ¿no? Una vez que llega, tener la evaluación tal cual, psicológica, psiquiátrica, médica, ¿no? En conjunto. Y ahora sí tenemos el diagnóstico, ¿no? Ahora sí tenemos, pareciera que el diagnóstico no hubo nada atrás, ¿no? Pero yo les digo el caminito para que dimensionen, ¿no? Entonces ya una vez que tengan el diagnóstico, lo que se intenta hacer o trabajar de nuestra parte es la adherencia terapéutica. Es decir, que la persona se adhiera al tratamiento. Eso es como un primer momento, es un trabajo que nos corresponde. Y un segundo momento, que la persona logre llevar a cabo este tratamiento. Y en algunos momentos se puede involucrar a la familia como apoyo. En el caso de los adolescentes, pues los padres, ¿verdad? En el caso de personas, pues a lo mejor la pareja o la familia. Entonces, una vez teniendo eso, pueden suceder recaídas, como cualquier otro padecimiento, incluso el de adicciones. O puede haber momentos en los que la persona regrese a volver a estos comportamientos, ¿no? Que también es algo que llega a pasar. Pero yo cuando lo expreso siempre les digo, entiéndese que puede pasar, más no que es un permiso, porque si no también tergiversamos la información y de por sí un mentiroso le das información de no, es que es normal, así me dijo el doctor, ¿no? Y tú lo escuchaste, no, de mí. Exactamente. Entonces, ahí aprender, la persona o al menos nosotros buscar información pertinente sobre esto para conocer mejor y poder, incluso como familiares, ayudarle de mejor manera, ¿no? Doctor Garrafa, no sé qué quiere usted abonar ya para el cierre de este programa. Cabe la sugerencia de autoobservarnos, de decir cómo estoy interactuando con mi realidad, con el otro, y cuál es el beneficio de mis mentiras. A lo mejor no califico en cuanto a los criterios para la mitomanía, ¿no? Pero sí soy un mentiroso frecuente. ¿Puedo evitarla? ¿Puedo vivir sin ella? Claro que sí. ¿Cuál es el beneficio que estoy recibiendo? Pero sobre todo esta parte como sociedad, el desaprender que lo políticamente correcto no tiene nada que ver con la mentira. A lo mejor sí la demagogia, eso es otro tema, pero lo políticamente correcto tiene que ver más con la asertividad. Y tenemos que aprender a hacer. Muchas veces en el vulgo, en lo ordinario decimos, es que a mí me gusta que me digan las cosas y yo respeto mucho que me digan las cosas. Pero cuando ya encontramos a alguien que es asertivo, ojo, asertivo y nos dice las cosas con asertividad, caray, o sea, siempre no. Todos queremos a alguien sincero en nuestra vida hasta que no lo encontramos. Qué bien dicho. Magnífico. Muchísimas gracias a ambos por estar con nosotros en el programa de hoy. Estamos seguros que la información que hemos presentado en este programa puede ser de gran ayuda para alguien más. Si quiere compartir estos conceptos con otras personas o simplemente volver a vernos
puede hacerlo. Circa le dice cómo. Si usted quiere ver nuevamente este programa o le interesa que alguien que conoce lo vea, puede hacerlo en nuestro canal de YouTube, Simi Televisión o en redes sociales. Y si usted o alguien cercano requiere atención profesional acerca de mitomanía, llame al 800-911-3232, el Centro Simi de Salud Emocional, Simisae, donde 100 psicólogos esperan para escucharle y ayudarle. Psicólogo Manuel Garrafa Llanos, gracias por venir nuevamente al programa. Fue un gustazo. Muchas gracias por invitarme nuevamente. Ojalá que nos sigan invitando como Simisae. Siempre estamos dispuestos. Y aprovecho el comercial, si me lo permiten. Por favor. Recordemos que para este tema y otros, nuestro Centro Simi de Salud Emocional trabaja las 24 horas del día durante todo el año. 800-911-3232. Más de 100 psicólogos en la línea, atendiéndolo para resolver sus dudas, darles tratamiento y seguimiento. Doctor Telles Rojas, un gustazo. Nuevamente se lo digo. Gracias y hasta el próximo. Muy amable. Gracias, hasta luego. La mentira patológica puede destruir las relaciones sociales de quien la sufre. Mentir con frecuencia genera una falta de confianza, lo que tiene consecuencias en el entorno de quien la padece. Afortunadamente no se trata de un trastorno incurable. Para su tratamiento existen caminos y aquí se los hemos mostrado con los médicos que nos acompañaron. Por hoy llegamos al final de esta emisión. Yo soy Janet Arceo. Me va a dar muchísimo gusto saber que nos reunimos la próxima semana, que cuento con ustedes. ¿Así será? Muchas gracias. Hasta entonces. Víctor González Torres es un empresario, luchador social y benefactor público que nació en la Ciudad de México en 1947 y por ser más conocido como Dr. Simi, decidió cambiar su nombre a Víctor González Dr. Simi. Se graduó como contador público en la Universidad Iberoamericana y desde su nacimiento laboral como auxiliar contable en la planta de laboratorios Best que creó su padre, don Roberto González Terán, y más tarde como almacenista en las farmacias de la familia, supo que a todo negocio le iba mejor cuando las partes que intervienen en él participaban de las ganancias, incluyendo, por supuesto, a los clientes. Como luchador social, a través de las empresas e instituciones que ha fundado, trabaja con la misión de ayudar a construir un país mejor. Con el siempre decidido apoyo de su madre, doña Margarita Torres de González, primero se hizo de la gerencia de Laboratorios Best, y es a partir de ese momento que comienza a poner las bases que rigen su visión empresarial con vocación social. Así, creó nuevos negocios con la visión de ayudar. Es presidente de Laboratorios Best, presidente fundador de Farmacias Similares, Transportes Farmacéuticos, Farmacias del Dr. Simi en Chile y Sistemas de Salud del Dr. Simi. También de asociaciones como Fundación Best, Fundación Niños de Eugenia y, claro, de Fundación del Dr. Simi. Todas ellas conformadas en lo que es el Grupo por un País Mejor. Como benefactor público, en 1997 creó un sistema de salud que representa un parteaguas en materia de salud en México, porque además de acercar los medicamentos genéricos al pueblo mexicano, fue el primero en instalar consultorios médicos al lado de las farmacias para ofrecer atención de primer contacto. Víctor González, Dr. Simi, benefició a la gente al abaratar la medicina y ofrecer consulta médica económica y de calidad para ponerla al alcance de los que menos tienen. En materia social, creó Fundación del Dr. Simi, que actualmente ayuda a más de 1,100 instituciones de asistencia social en todo el país. Víctor González concibió al Dr. Simi, un personaje que inspira bondad, simpatía, sana picardía y deseo de ayudar a los demás, por lo que, sin duda, se ha convertido en un símbolo nacional. Pero,
Este empresario social también se ha ocupado de la salud emocional y por ello impulsa distintos planes de ayuda. El CIMISAE, Centro CIMI de Salud Emocional. CIMIPADI, CIMI Plan de Ayuda a Personas con Discapacidad. CIMI-APSE, CIMI Apoyo Psicológico y Salud Emocional para las personas que sufren. Por su incansable labor de más de 5 lustros, ha recibido reconocimientos como el Premio Nacional al Altruismo en 2003, y en el 2020, la Lotería Nacional emitió un billete conmemorativo para reconocer sus 25 años de labor altruista. Recientemente, en el año 2022, fue nominado al Premio Nobel de la Paz. Y pues les confirmo, don Víctor González Torres y el doctor Simi de Farmacias Similares, el sistema, es mi candidato para 2022. Es importante mencionar que hoy, Farmacias Similares es la cadena más grande en México y América Latina, y la única que cuenta con un departamento de control de calidad. Cuando en una cosa, en una institución humana, ganan todos, se hace grande. El chiste es lograr que todo el mundo gane. Gane el cliente, gane el proveedor, gane el empleado, gane el accionista, pues gane todo el mundo, gane el fisco, y así es como el negocio se hace grande. En mayo de 2022, publica su libro biográfico Mi vida es lucha, recopilación de la serie que, con el mismo nombre, se transmitió por televisión abierta y en plataformas digitales, donde cuenta con más de 600 millones de reproducciones. También, en ese mismo año, produjo la serie y editó el libro Mi vida es alegría, sobre la vida del Dr. Simi, uno de los personajes más representativos y queridos de México. Tenemos muchas farmacias similares, muchas emociones, muchas satisfacciones. Muchas gracias a todos. Los quiero mucho. Él es Víctor González, Dr. Simi, el empresario, luchador social y benefactor que dice: hechos sí, palabras no. El hombre que revolucionó la salud en México.